sabemos que debemos cumplir fielmente con la oración. La oración, el orar, no es una opción. No es una opción. No es que si tú quieres oras. La oración es un mandato. Es un imperativo. Orar. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, orad para que no entréis en tentación, no le dijo, Pedrito, amigo mío, ¿podías echarte una oradita por mí? No dijo eso. No le estaba diciendo como un favor. Le estaba diciendo que debía orar. Era un mandato. Era algo determinante. Orar. Oren, vigilen. Y eso veíamos la semana pasada. Jesús pasaba la noche orando. En Lucas 6:12, en Marcos 1:35, nos enseña la Escritura que Jesús buscaba los lugares desiertos para orar. Se escabullía entre la multitud y buscaba momentos para estar solo con el Padre y orar. Jesús fue el máximo ejemplo de la oración. Y si Jesús oraba, ¿cuánto más los que siguen a Cristo debemos aprender a orar? Debemos tratar de doblegar o mortificar nuestra carne para orar. Porque orar no es fácil. Orar es un ejercicio espiritual. Y ese ejercicio espiritual es un ejercicio que doblega la carne. Nosotros debemos obligar a nuestra carne a tener tiempos de oración. Y eso es un ejercicio espiritual que no es fácil. No es fácil. Nadie puede decir, no, para mí orar es fácil, yo llego y estoy ahí una hora orando fácilmente. No es fácil orar. Quizá una de las cosas más llamativas del Señor en sus parábolas era que Él habló muchas parábolas acerca de la oración y enseñó a orar. Y los discípulos, al ver a Jesús que oraba de una manera, debe haber sido impresionante ver orar a Jesús. ¿Cómo debe haber sido de impresionante que los discípulos le pidieron, por favor, Señor, enséñanos a orar? Jesús hizo muchos milagros, pero los discípulos no le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Jesús caminó sobre el agua y los discípulos no le decían, Señor, enséñanos cómo caminar sobre el agua. No, los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Jesús multiplicó los panes y los peces. Podría muchos haber dicho, pucha, si yo tengo este don de multiplicar panes y peces, me hago rico. Pero nadie le pidió al Señor que le enseñara a multiplicar los panes y los peces, pero sí le pedían, Señor, enséñanos a orar. Esa fue una de las características más sorprendentes de Jesucristo. Por eso los apóstoles le pidieron que le enseñara a orar. Estuvimos viendo en Romanos 12:12, la palabra dice que debemos ser constantes en la oración. Debemos ser constantes en la oración. Velando literalmente significa estar despierto o estar alerta. Velar, estar despierto y alerta. Jesús le dijo a los discípulos, velad, velen, estén despiertos, estén atentos. Vigilar transmite la idea de precaución porque hay peligro. Las vigilias, estando Jesús en la tercera vigilia de la noche, dice que Él vino y caminó sobre el agua. El vigilar nos da la idea de estar atento, estar preocupado. Algo pasa, puede venir algún peligro. No voy a permitir que pase algo. Voy a estar vigilando, voy a estar orando, voy a estar atento en una actitud vigilante. Eso compartíamos la semana pasada y
el estar velando, el estar vigilando, tiene mucha relación con los guardias. Un soldado subía a una atalaya, que era un muro alto, donde él tenía que estar en esa atalaya, mirando, observando, vigilando, por si venía el enemigo. Y eso tenía dos consecuencias. Si venía el enemigo y él se quedaba dormido, peligraba la vida de todo el regimiento y su vida, porque él paga con su vida. El vigilante que se queda dormido en tiempos de guerra, paga con su vida, lo muere. Y a la vez afecta la vida de todo un regimiento. Entonces, para que un soldado fuera a estar vigilando, significaba que tenía que estar atento. Harto café y bien atento, con los ojos bien abiertos. Y el término que usa Pablo cuando habla de vigilar es ese término que se usa militarmente. Por eso, cuando nosotros vemos la Escritura y vemos el velar, el vigilar, tiene un acto de mucha concentración. Es urgente. Vigilen, oren, velen. Estuvimos viendo un hombre, John Bunyan, autor del libro El Peregrino, que dijo una frase muy especial que encierra una gran verdad. John Bunyan dijo: la oración te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la oración. Es una gran verdad. La oración, cuando tú oras, si tienes una vida de oración, eso te aleja del pecado. Una vida de oración te aleja del pecado. Pero el pecado en tu vida, el pecado activo, una práctica de pecado en tu vida, eso te va a alejar de la oración. Eso es una realidad. Cuando el Señor le dijo a Pedro, le dijo a los discípulos que lo acompañaron en Getsemaní, le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y ellos se quedaron dormidos. Lo veíamos en Marcos capítulo 14, 34 al 38. Ellos se quedaron dormidos. Y Pedro blasfemó contra el Señor. Pedro negó al Señor. Pedro se quedó dormido, no vigiló, y Pedro blasfemó contra el Señor, lo negó. Y sufrió un dolor tremendo en su vida. Pero él después, en 1 de Pedro 5, 8, él aprendió la lección después de muchos años. Esa palabra que le dijo Jesús hacía casi 40 años atrás, él la plasmaba en una carta que le escribió a la iglesia. Pedro le escribía a la iglesia diciendo, 1 de Pedro 5, 8, 40 años después de ese acontecimiento, cuando él se quedó dormido, cuando él después negó al Señor y vivió un dolor tremendo en su vida porque durmió, porque no veló. 1 de Pedro 5, 8, Pedro dice, aprende la lección y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro casi fue devorado por un león, por el diablo, por ese león rugiente que es el diablo. Casi fue devorado, casi pierde su alma, casi pierde su vida. Él negó al Señor
y entró en una angustia y una agonía terrible hasta que el Señor lo restauró. Y él aprendió que el diablo realmente anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y él aconseja a la iglesia y dice: sean sobrios y velen. Hagan lo que yo no hice en Getsemaní, ustedes háganlo, velen. Eso dijo Pedro. En Colosenses, siguiendo con esta enseñanza, dice en Colosenses 4:2, con acción de gracia debemos orar. La acción de gracia, hermano, es que cuando todo nos va bien, cuando somos bendecidos, somos prosperados, cuando estamos bien, es fácil dar gracias, ¿cierto? Imagínense un buen trabajo, la familia bien, los hijos bien, ningún problema, con la salud buena, con todo bien, la relación con la esposa, con los hijos sumamente bien. Ahí es fácil agradecer, es fácil darle gracias. Pero cuando todo va mal, cuando todo es contrario, en el libro de Job, Satanás fue delante de Dios y le dijo: pero si Job está siendo bendecido, Job no tiene problema, Job está impecable, está súper bien, lo está pasando bien, tiene mucho dinero, una buena familia, le va muy bien. Y Satanás le dijo: pero quítale lo que tiene y te maldecirá. Satanás sabe que cuando puede obstaculizar nuestras vidas y podemos perderlo todo, ese es el momento en cuanto se hace real el hecho de la gratitud. Ahí toma peso y verdad el ser agradecido. Cuando estamos mal, cuando estamos con llagas, cuando estamos pobres, cuando no tenemos dinero, cuando la vida se hace cuesta arriba y todo es difícil y las relaciones familiares son difíciles, en ese momento debemos dar gracias en todo. Porque ¿qué pasa si en ese momento tú das gracias? Si en el momento en que está todo marcha, todo cuesta arriba, todo es difícil, todo es problema, en ese momento tú das gracias a Dios y eres agradecido con Dios, tú estás dándole un golpe a las tinieblas. Tú estás haciendo totalmente lo contrario de lo que el mundo hace. Porque el mundo que no tiene ninguna relación con Dios, cuando le va mal y sufre calamidades, culpa a Dios. Y no tiene ninguna relación con el Señor. Pero lo culpa cuando le va mal. En cambio, un cristiano que le va mal, que le está yendo todo lo contrario, es capaz de levantar sus manos y decir como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre de Dios. Cuando somos capaces de en la adversidad glorificar a Dios, cuando somos capaces de cuando la vida se hace cuesta arriba y todo es difícil, en ese momento somos capaces de dar gracias a Dios. En ese momento somos capaces de decir: gracias, Señor, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto malo que estoy pasando es para mi bien. No sé cómo, pero es para mi bien. No lo entiendo, pero creo en tu palabra. No entiendo lo que está pasando, no entiendo para dónde va la micro, pero gracias, Señor, porque tengo fe y creo que lo que tú me haces vivir es para mi bien. Es para que mi fe crezca, es para que mi relación contigo crezca. Ese es uno de los golpes más grandes que le podemos dar al mundo de las tinieblas.
Saben que los primeros cristianos, la iglesia primitiva, la iglesia primera, ellos eran perseguidos y ellos eran agradecidos. Y una de las cosas que hacían era identificar sus vidas con el Señor en todo ámbito. Cuando la palabra del Señor habla de velar, velando, en el Nuevo Testamento 23 veces habla, 23 veces ocupa la palabra velando en el Nuevo Testamento, y de las cuales 12 veces se usa en relación con la venida de Cristo. ¿Recuerdan? La parábola dice: bienaventurado el varón que cuando venga su Señor, el Señor lo encuentre velando. Las 10 vírgenes que estaban velando, 5 sensatas y 5 insensatas, estaban velando cuando viniera el Señor. 23 ocasiones se habla de velar porque el Señor viene. Y el Señor nos dice en su palabra que Él viene y nosotros debemos velar porque Él viene. Y cuando el Señor venga, nos debe encontrar velando en una actitud de velar por su venida. ¿Sabe que la venida del Señor tenía en griego, había una palabra en griego que se llamaba, que era la venida del Señor? Eso significaba. ¿Y sabe qué palabra era? Dice que era Grega Gegoriou. ¿Qué significa esto? ¿Qué importa? ¿Sabe cómo le llamaban? Le empezaron a llamar a sus hijos Gregorio. Gregorio significa Cristo viene. Jesucristo viene. Y los primeros cristianos empezaron a llamar a sus hijos Gregorio por la venida del Señor. Los primeros cristianos velaban y esperaban, creían fervientemente en la venida del Señor, y hasta a sus hijos los llamaban Jesucristo viene. Hasta sus hijos, ellos profetizaban y hablaban de la venida del Señor, hasta con el nombre que le ponían a sus hijos. La fe y la actitud de vigilancia de ellos era pero tremenda. Nosotros no podemos ser menos. Nosotros debemos creer que el Señor viene. Creemos que puede venir en esta generación. Debemos anunciar su venida. Debemos decirle al mundo que Jesucristo viene y que su venida está próxima. Debemos estar velando en todo tiempo, perseverando en acción de gracias, como dice Colosenses capítulo 2, o sea, capítulo 4, verso 2. El acto es un acto de adoración que refleja el corazón gozoso por la bondad radical de Dios. Esa acción de gracias. Gracias, Señor, porque tu acto de amor es un acto de amor radical hacia mi vida. Independiente de cómo yo esté, independiente de cómo me vaya, independiente de mi situación. Gracias, Señor, porque tú me has dado la vida y tú me has salvado. Velando en acción de gracias, dice en el verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por la cual también estoy preso. En este versículo dice Pablo: oren también por nosotros, para que el Señor abra puertas para poder predicar la palabra, porque yo estoy preso. ¿Sabe qué? Pablo escribió Colosenses, Filipenses, Filemón, Efesios, estando preso en Roma.
estando en un calabozo, estando atado, él escribió estas cartas, estando preso, prisionero, siendo totalmente, le habían quitado totalmente su libertad. Pero él escribe, y mire por ejemplo Colosenses 1:3. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba preso. Él estaba prisionero, le habían quitado su libertad. Estaba engrillado en un lugar. Y él decía, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 12 dice, del mismo capítulo, vestidos pues como escogidos de Dios santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Estimulaba a tener una actitud de agradecimiento, una actitud positiva. En Filipenses 1:3 vemos la misma actitud. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, le decía a los filipenses. Pablo, estando en la... ¿Qué es lo que es más terrible que estar en la cárcel? Quitado de su libertad y más encima por una causa injusta, siendo perseguido por predicar el Evangelio. Preso. Ahora, preso porque robó, porque mató, porque cometió un delito, es normal, está pagando lo que hizo. Pero estando preso por ser perseguido por causa de Cristo, es injusto. Y Pablo, el apóstol, él daba gracias, agradecía en una situación totalmente adversa, totalmente negativa. Y decía, oren para que Dios me abra puertas. Y estaba preso. Y había barrotes, estaba ahí. Y dice, oren para que se abran las puertas. Si nosotros leemos Romanos 9, Romanos capítulo 9, del 1 al 3 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él tenía un fervor, un hambre, un deseo en su corazón de predicar a Cristo, de hablar de Cristo. Él deseaba incluso ser como no conocedor, por amor a aquellos que estaban perdidos. Y por eso él oraba y decía, oren por favor, iglesia, para que se abran puertas y yo pueda predicar el Evangelio, y se puedan abrir puertas para predicar el Evangelio. Pablo decía que él deseaba, que tenía tristeza, dolor en el corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes en la carne, para predicarles a Cristo. Él estaba hablando de los judíos que no habían creído en el Señor. En Romanos, en Hechos 28:30, dice algo, mire, 28:30. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Él oró
él estaba preso, prisionero. Y él le dice, velen, oren. Y después le dice, y oren por mí para que se abran las puertas y yo pueda predicar el Evangelio. Estaba preso en Roma y miren lo que pasó. ¿Se dan cuenta lo que pasó? Dice que le alquilaron una casa, estaba preso en una casa alquilada, de alguna forma movieron, políticamente se movió algo, y él quedó preso en una casa y recibía a la gente que iba a escuchar el Evangelio y les predicaba. Aún estando preso, el Señor le abrió puertas hasta el día de su muerte. Cuando Pablo habla acerca de orar y tener peticiones delante del Señor por causa del reino del Señor, Él sabe lo que está diciendo. Porque nosotros tenemos que tener esa claridad y esa convicción, saber que debemos orar para que se abran puertas, para que el Evangelio pueda ser predicado a todas las personas, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Pablo tenía un hambre fuerte y decía, velad, oren, velen y oren para que el Evangelio se extienda. Es una de las cosas que tiene un significado enorme en la vida y en la iglesia del Señor. Hay un hecho que es muy importante, y este es el punto que yo quería llegar. Me apuré un poquitito para llegar a este punto. Hermano, nosotros orar, decía adelante, orar no es opcional. Si nosotros no oramos, nosotros pecamos contra Dios. Porque el orar es un mandato, es imperativo. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, un versículo corto. Orad sin cesar, en todo tiempo. Oremos, obliguen a su carne, obliguen a su espíritu. ¿Sabe? Jesús, cuando Él iba a morir, cuando Él iba a ir a la cruz, mire, vamos a leer Mateo 16, 24, antes de ir. Mateo 16, 24. Dice la Escritura, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús invitó a que aquel que quisiera venir detrás de Él, el que quiera seguir mis pasos, el que quiera vivir una vida cristiana, una vida del reino, el que quiera ser un discípulo mío, el que quiera ser un discípulo de Jesús, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando habla de negarse a sí mismo, es mortificar su carne. ¿Saben lo que es mortificar su carne? Es obligarte a hacer algo que tú no quieres. ¿Qué es orar? Tu carne no quiere orar. Nosotros no decimos, me voy a ocupar luego el trabajo porque tengo unas ganas de orar y no orar. No decimos eso, eso no ocurre normalmente. No pasa eso. Nosotros decimos, tengo que orar. Yo sé que tengo que orar. Ay, voy a ir a orar. Señor. Así más o menos a veces oramos. Y nos quedamos dormidos, tío. Porque el espíritu está dispuesto, dijo el Señor cuando dijo Pedro, ven. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y la carne no quiere orar. Pero Dios dice, niéguese a sí mismo. ¿Usted quiere orar? Yo sé que no. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Negarse. Negarse a sí mismo y orar.
mortificar su carne, someterse a estar un tiempo con el Señor, obligarse a pasar un tiempo de oración, de intercesión por sus pecados, por sus faltas, por su vida pecaminosa, por sus deseos engañosos, por tantas cosas que todavía arrastramos, por esas luchas que estamos teniendo, vicios que todavía asoman y tenemos que luchar y tenemos que mortificar y tenemos que pasar un tiempo delante del Señor clamando: Padre, ayúdame, dame fuerza, dame ánimo. Pero si nosotros no lo hacemos, nada va a pasar. Nada va a pasar. Jesús iba a la cruz. Jesucristo iba a la cruz. Él iba a morir crucificado. Pero antes de ir a la cruz, tuvo que ir a Getsemaní. Y el Señor dice: el que no toma su cruz, el que no toma su cruz no puede venir en pos de mí. Hermano, ir a la cruz es morir. Ir a la cruz es negarse. Ir a la cruz es hacer aquello que no me gusta. Mire cuando fue el Señor a la cruz, Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Jesús estaba en Getsemaní, en el huerto de los olivos, orando. Y dijo, 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que dijo Jesús: Padre, si tú quieres que yo no vaya a la cruz, que yo no muera en esta muerte tan horrible, tan dolorosa, que yo no haga este sacrificio tan grande, pero que no sea mi voluntad, que no sea como yo quiero, que no sea como a mí me da más placer, que no sea como yo me siento más cómodo, sino que sea como tú quieres. Eso dijo Jesús. Jesús podría haberse librado de la cruz, pero Él venía a hacer la voluntad del Padre y Él se mortificó su carne. Él se negó a sí mismo, Él renunció a sus derechos. Él hizo lo que no quería hacer. Él no quería no quería el sufrimiento, no quería estar apartado de Dios y que todo el pecado estuviera sobre Él. Él no quería eso. Y le pidió: Señor, yo no quiero esto es doloroso, esto es difícil, esto es tremendo, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Que se haga conforme a tu voluntad. Que se haga de acuerdo a la voluntad perfecta tuya. En Mateo, cuando dice: niégate. Hermano, tenemos que ir a morir. Nuestra vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que tener un cambio radical en tu forma de pensar, en tu forma de vivir, en tu forma de sentir. Pero para que se produzca ese cambio radical y empieces a morir, y empieces a desear las cosas de Dios, empieces a amar las cosas de Dios, empieces a renunciar a este mundo, a renunciar a las cosas del mundo, a renunciar, como decía Cindy delante, a la manera que el mundo vive, y empieces a despreciar y a desechar esa forma de vivir, y empieces a ser criticado y empieces a ser menospreciado y empieces a sufrir por causa del Evangelio, y empieza a venir dolor por causa del Evangelio, y por causa del Evangelio tú sufras y te persigan y se mofen de ti. Cuando venga esa situación, deja así, ¿no, Luchito? Cuando venga esa situación, hermano, cuando venga esa situación,
Nosotros lo que dice el Señor, que tenemos que ir a Getsemaní. Tenemos que ir al huerto de los olivos. Tenemos que ir a morir ahí. Ahí tenemos que ir. Nosotros sabemos que tenemos que renunciar. Nosotros sabemos que tenemos que morir. Sabemos que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Sabemos. Pero no queremos ir a la oración. Si tú vas a la oración, si tú vas al tiempo de oración, aunque no sientas nada, aunque te cueste, aunque los primeros tiempos de oración sean una lucha interminable, donde se te pasan miles de películas en tu cabeza y no te puedes concentrar, pero vas una vez, vas otra vez, vas por tercera vez, vas por cuarta vez, y a la quinta vez dices, esto parece que no resulta, entre más trato de orar, más me cuesta. Y vas nuevamente, y pasan una semana, y insistes, y vas nuevamente. Estás yendo a la cruz. Estás yendo a hacer algo que no te gusta, incluso que a veces no encuentras ni siquiera resultados. Estás yendo ahí, estás muriendo y estás yendo a la cruz. Y cuando empiezas a orar profundamente, va a llegar el momento en que vas a empezar a orar profundamente, pero a orar profundamente por aquellas cosas que sabes que tienes que dejar, que sabes que tienes que abandonar, aquellas cosas que sabes que se las tienes que entregar al Señor para que el Señor las cambie. Pero para ir a ese lugar, para encontrarse en esa realidad, para que tu vida cambie, para que tu vida sea transformada, para que ya no tengas que estar luchando día tras día contra ese pecado. Porque nosotros a veces luchamos día a día contra un pecado, es porque somos fuertes en el morir. Cuando somos fuertes en morir, cuando nos ponemos expertos en matar nuestro yo, en ir a la oración, en ir delante de Dios diciendo, Señor, yo no puedo, Señor, mira este pecado, mira esta falta, Señor, mira esta debilidad, Señor, mira este vicio, Señor, mira esto, te lo entrego, yo renuncio a eso, yo renuncio, Señor, ayúdame, Señor, por favor, necesito tu mano poderosa dentro de mí, Señor, no siento nada, no tengo ni siquiera ninguna convicción de que algo va a pasar, pero yo clamo, te pido, te lo suplico, Dios, por favor, ayúdame con esto, ayúdame que seas tú el que provoque algo. Y si vas constantemente delante del Señor con esa actitud, buscando una respuesta, buscando del Señor, ese es un acto de fe, eso es un acto espiritual, ese no es un acto de la carne. Ahí estás mortificando tu carne, estás haciendo algo que a lo mejor intelectualmente va contrario a todo lo que piensa o a todo lo que el mundo hace. Ese es un acto de fe. Orar, velar, pasar tiempos de oración, de clamor, pidiéndole al Señor. Inmediatamente no va a venir el cambio. Dios lo va a hacer. En algún momento esa semilla va a dar fruto. Tú tiras la semilla a la tierra y pasan muchos días y no hay nada, solamente tierra y polvo. Eso es lo que ves, nada. Y riegas la semilla, y la riegas y la vuelves a regar. Y la semilla ahí está tirada en la tierra y tú dijiste, esto no funcionó. Pero esa semilla se está muriendo, esa semilla se está partiendo, esa semilla se está haciendo tira, se está destruyendo. Y está empezando a brotar vida. Y no la vemos, no se ve, porque está dentro de la tierra. Pero en algún momento empieza a salir de la tierra. Y es lo mismo que pasa en nuestra vida. Nosotros vamos delante del Señor y regamos con oración, con palabra nuestro terreno, donde hemos sembrado la palabra al Señor y oramos y clamamos. Y estamos ahí en camino y en un momento se rompe. Si la semilla no cae a la tierra y muere, no puede dar fruto. Pero ¿cómo morir? En la oración tenemos que morir. En la oración morimos. No morimos
en forma mágica o con algún método del último libro del predicador de moda. No se muere así, eso es mentira, es falso. La Escritura habla solamente de una manera de morir. Tenemos que ir a la cruz, tenemos que ir al sacrificio, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que velar y orar para no entrar en tentaciones. El espíritu está dispuesto, la carne es débil y tenemos que pasar tiempo en oración, tiempos de clamor, tiempos de poner nuestra vida delante del Señor, y solamente ahí van a empezar a ver fruto. Antes es una mentira. Solamente hay gente que dice, no, yo todo el día escucho la música. Qué bueno que escuchen la música, hermano. Me alegro que escuchen música, hermano. Qué lindo que escuchen música, hermano. Pero con la música tú no creces. Con la música tú no creces espiritualmente. No te da crecimiento espiritual la música. Es una herramienta, sí, una herramienta para muchas cosas puede ser. Pero lo único que te da crecimiento espiritual es la oración, es la palabra y es la comunión en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que te da el crecimiento espiritual. Lo demás podrá ayudar en muchas cosas. No, es que yo todo el día escucho la radio de Armonía. Muy buena la radio de Armonía, muy buena, excelente, muy buena. Escúchenla siempre. Pero lo que te da verdadero crecimiento espiritual es una comunión íntima con el Señor a través de su palabra, de la oración y de la comunión en el cuerpo de Cristo. Amén. Y el tiempo de oración, hermano, en ese tiempo tú mueres. En ese tiempo tú mueres. En ese tiempo tú empiezas a morir, a poner tu vida, como dice en Mateo 24, o sea, 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Has perdido tu vida por causa del Señor? ¿O es más importante las cosas que a ti te gustan? ¿Es más importante la novela, Pituca sin Lucas? Eso es más importante. Es más importante la nueva teleserie, el nuevo reality, el nuevo cagüín de la farándula, los nuevos chistes de Morandé con compañía, el fútbol es más importante. Si esas cosas son más importantes, tú no has perdido tu vida. Si no le dedican más tiempo y más interés a la oración y la palabra, si no andas meditando en la palabra del Señor, si el meditar en la palabra del Señor no es más importante que todas las cosas que nombré, es porque no has perdido tu vida. No has perdido tu vida. Todavía te alimentas a ti mismo, alimentas tu vida con los placeres y las cosas que a ti te gustan. La palabra del Señor, el Señor dice, muere hasta la cruz. Y dice, el que pierde, todo aquel que pierde, que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, ese va a hallar la vida. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si obtuvieres todos los placeres, tuvieres todo lo que tú quieres, cumplieras todas las metas que tú te has propuesto en la vida, si tú cumplieras todos los deseos que tienes, todos los sueños lo cumplen, pero pierdes tu alma, ¿qué provecho tiene? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ese fue Pedro, Juan y Jacob, que vieron al Señor transfigurado en el versículo siguiente. Hermano, el Señor nos invita. El
Señor nos invita a pasar tiempos con Él y no tiempos místicos. Porque a veces, he escuchado muchas veces que la gente, que algunas doctrinas, algunas enseñanzas, hasta algunas iglesias, hablan de experiencias místicas, emocionales, emotivas, experiencias extrañas, de mucha exacerbar las emociones. No es lo que dice el Señor en su palabra. El Señor nos habla en su palabra claramente que nosotros debemos orar, velar, para no entrar en tentación, para mortificar nuestra carne del pecado, alejarnos del pecado, mantener una actitud de lucha contra aquellas cosas que nos pueden destruir, contra aquellas cosas que nos alejan del Señor, tener una actitud ferviente en ese acto. El Señor fue a la cruz. En Lucas 22, 42, el Señor dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, que yo no tome este dolor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La pregunta es, hermano, ¿tú has ido delante del Señor alguna vez a decir: Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero morir y hacer tu voluntad? Yo quisiera pasarlo bien y que me fuera bien en todo, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino que quiero hacer tu voluntad. ¿Le has dicho al Señor en algún momento que Él cambie tu vida completamente? Que Él te haga una nueva persona completamente. Y después de decirle al Señor que Él te haga una nueva persona, has empezado a trabajar día a día, buscando su rostro para que Él te haga una nueva persona. Has matado tu orgullo, has puesto tu orgullo de lado, has pedido perdón al Señor por tu falta, por tu pecado. Has ido delante del Señor a renunciar incluso a lo que tú crees y pidiendo al Señor: Señor, cambia mi mente, quiero ser un hijo tuyo. La Escritura dice que nosotros debemos ser transformados a la imagen de Jesús. ¿Estás siendo transformado a la imagen de Jesús? ¿Estás siendo transformado a la imagen de Jesús? ¿Sabes que el Señor está cambiando tu mente a la mente de Jesús? Y en algún momento, cuando tú partas y mueras, serás transformado en algún momento a la imagen de Jesucristo. ¿Sabes que estás en ese proceso o no sabes que estás en ese proceso? Si no sabes que estás en ese proceso, yo te invito desde ahora, desde hoy día, a tener una actitud de velar, orar, velar, vigilar tu vida. El Señor, hermano, nos está llamando hoy día, en este tiempo, no solamente a nosotros, sino que a toda la iglesia. A toda la iglesia del Señor nos está llamando a ser vigilantes, a velar, a tener una vida nueva, cambiada y transformada. Yo no veo en la Escritura una actitud pasiva. No se ve en la Escritura una actitud pasiva de consumidores de culto. La Biblia no habla de eso.
el Señor siempre en su palabra nos desafía, nos dice que busquemos más, que velemos, que vigilemos, que vamos más profundo, porque por una razón, porque Él quiere que nosotros hagamos discípulos. Eso es lo que quiere. La iglesia tiene que hacer discípulos. Tú, cada uno de los que estamos acá, lleven años en el Evangelio o no lleven nada de tiempo, estés recién conociendo al Señor, tienes que hacer discípulos. Tú tienes que hacer discípulos. El Señor te lo manda. Tú no puedes poner la excusa y decir, no, es que yo no sé nada, es que yo no entiendo mucho, es que yo recién estoy aprendiendo. No. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, Dios ha puesto su Espíritu Santo en ti. Si tú eres una hija, un hijo de Dios, no importa el tiempo que tengas, Dios ha puesto su Espíritu en ti. Y si tú sabes que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida y hay evidencia del Espíritu Santo en tu vida, Él te está guiando a toda la verdad. Él te ha convencido de pecado. Tienes esa evidencia, es porque el Espíritu Santo ha venido sobre ti. Y si el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre ti y hay evidencia, no es para que tú te sientas contento solamente. Es para que tú seas testigo. Porque la obra del Espíritu Santo es para que nosotros seamos testigos. Testifiquemos a Jesucristo. De la forma que sea, con el lenguaje que tengamos. Pero hablemos, Jesucristo está vivo. Que le digas a las personas que conoces, ¿sabes qué? Jesucristo está vivo. Y Él murió por ti en la cruz. Para que tu vida sea cambiada, sea transformada. Ese es el Evangelio. Conoce a Jesucristo. Conoce a Jesucristo. Con convicción puedes decir eso solamente. Y aprendértelo de memoria y andar por todo el mundo repitiéndole lo mismo. Jesucristo está vivo. Él murió por ti en la cruz para que tu vida sea transformada. Conócelo. Conócelo y tu vida va a ser transformada. Esa simple palabra puede transformar la vida de una persona como transformó tu vida. Como transformó mi vida. Ese es el Evangelio. Si nosotros queremos llevar el Evangelio, tenemos que orar. Tenemos que fortalecernos en oración. Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo. Pongámonos en pie. Dios nos está llamando para que tengamos una nueva visión del reino de Dios. Dios quiere transformar nuestras vidas. Siempre lo decimos. Dios quiere transformar. Dios quiere transformarnos. Él es poderoso y Él quiere hacer una transformación genuina, verdadera en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que dejarlo, dejar que Él lo haga. Y para dejar que Él lo haga tenemos que ir a sus pies. Habían dos mujeres, Marta y María. Dos personajes en la Biblia. Y estos dos personajes fueron en un momento, estos dos personajes
en algún momento estuvieron frente al Señor. Y una hacía muchas cosas, se preocupaba de muchas cosas, pero la otra persona estaba a los pies de Jesucristo, orando. Y el Señor le dijo que María había escogido la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Estar a los pies de Jesucristo, estar buscando su rostro, estar en oración escuchando atentamente su palabra. Esa es la mejor parte. Podemos hacer miles de cosas, incluso en la iglesia, miles de cosas, pero la mejor parte, la parte que no te será quitada, es estar a los pies de Cristo, escuchando su palabra. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Dios nos hable en esta palabra que hemos escuchado en estas 2 semanas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos estás llamando, Señor, nuevamente a que te busquemos. Nos estás llamando nuevamente a morir, a renunciar. Nos estás llamando nuevamente a ir en pos de ti, en caminar el camino angosto. Nos estás llamando, Señor, a dejar de lado las cosas del mundo y seguirte a ti. Oh Jesús, Señor, no tenemos quizás muchas fuerzas, no tenemos quizás el conocimiento, no tenemos habilidades, cualidades especiales, no las tenemos. Solamente tenemos, Señor, amor por ti. Y solamente podemos decir que somos pobres y te necesitamos. Somos pobres en espíritu y te necesitamos, Señor. Somos pobres en espíritu y tenemos hambre de ti, Señor. Vamos con nuestros estómagos vacíos, con nuestras manos vacías. Vamos sin ninguna cualidad humana. No ponemos delante de ti ninguna cualidad. Solamente vamos delante de ti diciendo: Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú nos llames a la oración. Necesitamos que tú nos